Somos Faraón Llorens, Francisco Gallego, Carlos Villagrá y Rafael Molina. Os presentamos Convencido del aprendizaje basado en proyectos. ¿Por dónde empiezo? Nuestra metodología de implantación de un curso de ABP se llama MIA. Quizás no se ajusta de manera muy ortodoxa a los principios del ABP, pero es la nuestra y a nosotros nos ha funcionado. Está formada por 8 pasos que os vamos a contar con algunos ejemplos, pero podéis encontrar una versión más completa en el artículo que os animamos a leer. El primero de los pasos, como en cualquier otra metodología, es conocerla bien. Para ello debéis leer y releer muchos de los artículos, por ejemplo, que se han publicado en las diferentes ediciones de GENUI, aunque hay otras muchas fuentes. En cualquier caso, si ya estáis interesados en el ABP, seguro que mucho habéis leído. El segundo de los pasos es elegir las competencias. Las competencias muchas veces son farragosas, nos vienen dadas por los planes de estudios de la titulación y difícilmente las podemos acometer en una única asignatura. Por ejemplo, en la asignatura de lógica de primero, nuestra competencia es comprender y dominar los conceptos básicos de matemática discreta, lógica, como veis, media carrera. Lo importante es que cada uno de nosotros sabemos qué es lo que queremos que nuestros estudiantes aprendan y sepan hacer cuando terminan nuestra asignatura. El tercero de los pasos es definir los objetivos formativos. En este punto nosotros podemos concretar la competencia en los objetivos que queremos que nuestros estudiantes alcancen. Estos objetivos nosotros hemos decidido que sean estos que tenéis aquí, pero lo importante es que tengáis en cuenta algunos factores. Por ejemplo, los objetivos deberían ser pertinentes, es decir, estar relacionados con las competencias. Por otro lado, no ambiguos. Es preferible utilizar palabras como comparar o identificar frente a otras como saber o conocer, que son mucho más ambiguas. Por otro lado, deberían ser factibles, es decir, se deben poder alcanzar en el tiempo y con los recursos disponibles. Y por último, debemos poder evaluarlos. Por lo tanto, deben poderse medir los resultados y establecer un mínimo aceptable para esos resultados. El siguiente de los pasos es definir el enunciado del proyecto. Esta es quizás la etapa más creativa. Aquí tendréis que hacer probablemente una tormenta de ideas, analizar muchas de esas ideas, desechar muchísimas, repensar otras hasta obtener un enunciado que os satisfaga. Nosotros, por ejemplo, hemos obtenido este enunciado: diseñar y construir un sistema experto para la COVID-19. No tenemos una varita mágica para que podáis generar enunciados, pero sí os podemos dar algunas pautas básicas. Por ejemplo, debéis elegir un enunciado con una finalidad bien definida y que sea relevante para el estudiante, que además sea intrigante, desafiante, que tenga cierta conexión con la realidad, que además haya algo de novedad y de originalidad. Es muy importante que pueda tener varias soluciones, que tenga además la complejidad suficiente como para que se pueda desarrollar la competencia que habéis elegido, y por último que necesite una dedicación acorde con las competencias y con el tiempo disponible para realizar el proyecto. En este punto pasamos al quinto paso, que es el diseño del plan de acción. El plan de acción es un conjunto de acciones ordenadas que deben realizar los estudiantes para llevar a cabo el proyecto. Aunque cada proyecto será diferente, podemos determinar 4 etapas generales que casi todos los proyectos van a cumplir: la comprensión del problema, el diseño de la solución, el desarrollo de la solución y su presentación. Si cada una de las etapas la acompañamos con una pregunta de control, podemos obtener el plan de acción como un diagrama de flujo, que después habrá que completar a través de acciones concretas. Por ejemplo, en la comprensión del problema, pues se dividirá en 4 acciones: comprender el enunciado y el problema, conocer qué son los sistemas expertos y los principios de la lógica, qué herramientas existen para construirlos, y generar hipótesis, ideas y soluciones preliminares. La segunda etapa de diseño tendrá pues desde la identificación de los temas de estudio, el conocimiento en profundidad, la discusión de las soluciones, la selección de una de ellas y por último el diseño de la solución. El desarrollo de la solución tendrá 4 etapas que también permitirán desarrollar esa solución y por último la presentación de la solución con esas 3 acciones concretas que tenemos que realizar. En definitiva, tendremos un diagrama de flujo completo que integrará todo el plan de acción con cada una de las etapas. A continuación, el plan de acción deberá completarse con acciones formativas.
Para cada una de las acciones definiremos una o varias actividades formativas que deberíamos caracterizar indicando dónde se realiza esa acción, quién la realiza y durante cuánto tiempo se realiza. Por ejemplo, la comprensión del enunciado del proyecto y el problema podría realizarse mediante la lectura del enunciado y una sesión de debate en clase. Esta sesión se realizaría en el aula, la realizarían todos los estudiantes de la clase durante 30 minutos. Otro ejemplo sería el del conocimiento de las herramientas, pues se haría una instalación, una prueba de herramientas recomendadas y una búsqueda libre. También se realizará en el aula, en este caso en grupo, durante 120 minutos. Y así caracterizaríamos cada una de las actividades formativas. Hemos propuesto actividades como tormentas de idea, puzzles, el desarrollo de mapas conceptuales o diagramas, el desarrollo de software, pruebas de software y por último la presentación del proyecto y el autoinforme. Si hemos caracterizado cada una de las actividades, será muy sencillo realizar la planificación temporal. Podemos construir fácilmente una tabla en la que tendremos en cada columna las 4 etapas de las que hemos hablado, con la duración de cada una de esas acciones y el lugar en el que se ha realizado y las personas que la han realizado, y de esta manera planificar temporalmente. En este caso, por ejemplo, si consideramos una asignatura de 6 créditos, tendríamos un máximo de 240 minutos en el aula y 300 minutos fuera del aula semanales. Esto haría que la planificación temporal para este proyecto en concreto fuera de 5 semanas. Además, deberíamos proponer hitos en cada uno de los puntos de control. Por ejemplo, después de la primera etapa de comprensión, deberíamos proponer un hito cuyo objetivo es generar hipótesis y posibles soluciones. Como entregables tendríamos los resultados de las actividades. De esta manera tenemos perfectamente definida toda la planificación temporal a partir de las actividades que hemos propuesto. Por último, debemos diseñar la evaluación, que es el aspecto fundamental de todo aprendizaje. Y proponemos una estructura similar. A partir de las actividades, la forma en que se va a realizar la evaluación. ¿Qué herramientas de evaluación vamos a utilizar? Si utilizamos una guía de observación, informes, rúbricas, etc. ¿Y quién realiza esa evaluación? Puede ser una autoevaluación, puede ser una evaluación realizada por el profesor o podría ser una evaluación entre iguales. Por ejemplo, nosotros proponemos una evaluación directa durante la sesión de debate en clase. Por ejemplo, podría haber un cuestionario y un autoinforme a propósito de la instalación y las pruebas de las herramientas, o por ejemplo la revisión del acta de la sesión con una rúbrica realizada por el profesor. En la segunda etapa pues tendríamos exactamente igual. Para las tormentas de ideas podría ser una buena opción tener actas de sesiones, autoinformes para otras actividades o, por ejemplo, informes formados por los mapas conceptuales y los diagramas. En la tercera de las etapas tendremos pues código, por ejemplo, que deberíamos corregir siguiendo algún tipo de rúbrica, algunos otros informes o, por ejemplo, proponemos que en la última parte la presentación sea una evaluación entre iguales, entre los propios estudiantes, proporcionándoles una rúbrica. Finalmente, debemos recopilar todos los datos del proyecto y llevarlo a cabo con nuestros estudiantes. Pero eso probablemente será objeto de una próxima ponencia en Genuí. Volveremos, os lo prometemos.